Después de muchos, pero muchísimos meses, en realidad desde que comenzó este estado de emergencia, decidió dar una entrevista a un medio masivo de comunicación, de una entrevista a Latina, en Punto Final, con nuestra compañera Mónica Delta, una extensa entrevista, y habló de varios temas, sobre todo de la circunstancia política y las complicaciones que está viviendo en este momento. También habló de la vacuna. Vamos a entrar justamente al análisis con nuestros dos distinguidos invitados que ya están conectados con nosotros, la abogada penalista Romy Chan y el analista político Fernando Vivas, a quienes les agradezco por acompañarnos en esta noche de estreno en las 5 de las 7. Muy buenas noches a ambos. Y quería empezar quizá, Fernando, con el mensaje, en principio, que da el presidente de la República. El solo hecho de dar una entrevista a un medio como Latina, a Mónica Delta, justo a días de que el diario El Comercio, en estas acostumbradas conferencias, mensajes que él da, le increpara esto, que no diese entrevistas. ¿Qué mensaje nos da el solo hecho de dar esta entrevista? Bueno, está bien que lo haya hecho, porque es un decir, tengo mucho que explicar, y claro, ha buscado entre todas las entrevistas que podía tener un programa y una periodista que no se caracteriza por darle batalla al presidente, pero tampoco dejó de preguntarle temas esenciales que tenía que hacer. Y lo he hecho de Vizcarra en el sentido de, última vez que voy a hablar de esto y ahora déjenme trabajar en lo fundamental, que es combatir la pandemia y provocar la reactivación económica, ¿no? Aunque en realidad lo que nos quedó fue un presidente hablando sobre un tema que nunca debió escalar a donde escaló, y ese era su mensaje. Soy inocente del caso Sueña, es un caso de menor cuantía, como si la lucha contra la corrupción fuese un problema de cuantía y no un problema de moral, ¿no? Entonces vemos a un presidente que se le agota su principal discurso para conseguir respaldo ciudadano, que era Soy, lucha contra la corrupción, que está encarnada en las fuerzas oscuras que tienen representación en el Congreso, ¿no? Ese es su principal discurso, narrativa, que se le ha agotado. Entonces ahora lo que queda es un presidente decir, por favor, les explico que en lo que me he metido es una cosa muy pequeña que ya se aclarará y verán que no era nada, y déjenme trabajar en estos dos grandes temas, que es lo sanitario y lo económico. Pero ya no hay el discurso anticorrupción que era clave para su respaldo. Ese es un discurso absolutamente agotado. Ni él mismo, cuando lo sigue mencionando, lo hace con convicción. Esa convicción ya no hay en el presidente de la República, pero por otro lado, la tensión ciudadana crítica, la crítica y la constructiva van a estar en buscar el candidato, el sucesor. Y como sucede en todos los finales de gobierno, el presidente pasa a un segundo lugar y el primer plano de la atención está en los sucesores, en los candidatos. Ahora, justamente hablando sobre este hecho que lamentablemente escaló tanto hasta convertirse en una crisis política y que puso en riesgo incluso la estabilidad del país y que podía acabar en una vacancia del presidente de la República. Ayer el presidente Vizcarra justamente dijo que se trató de inflar más de la cuenta este hecho. Romy, desde el punto de vista legal, ¿estamos realmente frente a un problema menor, como quiso presentarlo el presidente de la República, o estamos frente a quizá el comienzo de una investigación mayor, no solamente por el hecho de la contratación al señor Richard Cisneros, sino por lo que escuchamos en los audios, y creo que es el punto que busca atacar justamente la Fiscalía, que haya habido cierta concertación entre los actores para eludir o ocultar los hechos? Definitivamente, posibles actos de corrupción y montos, o sea, perjuicio económico para el Estado, yo creo que no son cosas que tampoco podemos minimizar, ¿no? O sea, son delitos graves, hablamos de cosas serias que de todas maneras tienen que ser investigadas, porque además no solamente hablamos del hecho, o sea, de posibles actos de corrupción, no, también hablamos, por lo que hemos escuchado en los audios, y creo que es la principal fuente del Ministerio Público, hablamos de actos orientados a ocultar lo que realmente pasó, a dar información al Ministerio Público, a dar declaraciones que no son conformes con la verdad.
Y eso pues es serio, sobre todo si hablamos de las altas esferas del Ejecutivo, ¿no? Ahora, vamos, insisto, ¿cuánto de esto se puede investigar realmente en esta etapa? Tenemos ya a los detenidos, a quienes fueran el círculo más cercano del presidente de la República. Y Romy, aquí el presidente ha dicho que él se presta para todas las preguntas e investigaciones necesarias. ¿Cuán real es esto? Es decir, ¿cuánto se puede investigar a un presidente en funciones? Bueno, definitivamente hay una prohibición, porque claramente él, por ser además un año electoral y estar en el último periodo, ¿no? El último año del periodo, no puede recibir una investigación que genere un proceso penal, es decir, que genere medidas de restricción, que genere una acusación o que genere un juicio, no que hay pues ciertas limitaciones por esta prerrogativa que él tiene como alto funcionario, en este caso presidente de la República, ¿no? Lo cierto es que yo creo que a partir de las declaraciones que él hace, entiendo que la Fiscalía pues no va a dejar pasar la oportunidad, me imagino yo, ¿no? De pedirle sus declaraciones, de someterlo por lo menos a que le pueda explicar qué fue lo sucedido y cuál es el nivel de participación que tuvo. Yo entiendo que lo que están esperando es ver qué resultados se arrojan a partir de estas diligencias preliminares que se están dando producto de las detenciones que se han hecho, ¿no? Que son un plazo de 7 días, muy corto. Y de allí me imagino que se le citará. Lógicamente que este beneficio constitucional que él tiene no se puede pues simplemente decir, no, yo no lo quiero y por tanto no necesito que se le pida ningún permiso al Congreso, ¿no? Porque igual hay que hacer un trámite que está establecido en la Constitución que no se puede saltar. Sin embargo, si él respeta su palabra, es fiel a lo que ha dicho, se entiende que si recibe una citación y en ese marco él voluntariamente acude a dar su manifestación, se somete a las investigaciones como él lo ha mencionado, se entiende que la Fiscalía va a aprovechar esto para ir avanzando. Yo creo aquí, Omar, que estamos más bien empezando a desenredar la madeja de hilo, ¿no? O sea, estamos recién empezando con el tema, la Fiscalía ha iniciado con imputaciones graves, pero que todavía tienen que ser pulidas, como es el tema de colusión, que es una concertación entre un funcionario del Estado y un particular que ha sido contratado, ¿no? Claro. Y si no se puede probar, está el delito de negociación incompatible, que sanciona al funcionario público que aprovechando de su cargo busca beneficiar a una persona de su entorno, por ejemplo, en una contratación pública, ¿no? Pero que son delitos que todavía pareciera no llegar a alcanzar directamente las acciones que podría haber realizado el presidente o su entorno y que, por ejemplo, fueron objeto del audio, ¿no? Donde se dice, oye, vamos a declarar esto, vamos a decir que fueron 2 visitas, 3 visitas, 4 visitas, ¿no? Entonces, yo creo que está empezando con la investigación. Claro, Vamos a ver qué surge más adelante. está empezando, pero Fernando, durante la entrevista, el presidente de la República intentó comparar este caso con el de otros expresidentes de la República. Mencionó al expresidente Toledo, el expresidente Ollantumal, el expresidente García y estos grandes casos de corrupción que se investigan relacionados al caso Lavallato, para tratar de mostrarnos que era una situación menor. Sin embargo, políticamente, ¿cuánto lo puede terminar golpeando en los próximos meses? El presidente Vizcarra tiene una alta popularidad si lo comparamos con sus antecesores, pero ¿cuánto lo puede terminar golpeando y cuánto puede terminar favoreciéndolo la campaña electoral? Bastante, o sea, el timing esto es, si tenía que sucederle, lo mejor es que le suceda poco antes de dejar el gobierno, porque por pragmáticos que somos, así como los congresistas oyeron a la opinión pública y desistieron de la vacancia, esa razón tiene cada vez más peso. A medida que nos acerquemos, sería absolutamente impracticable presionarlo para que renuncie, si es que los congresistas no hacen otro intento de vacancia, que ya se les habrá quitado las ganas, ya pasaron esa página. Entonces, la campaña electoral lo va a ayudar bastante. Pero ciertamente, reitero, no es un problema de cuantía. El presidente compara pues con el gasoducto, que son 7.000 millones de dólares que costaría todo el proceso, la interoceánica, que han sido como 2.000 millones de dólares, y todo lo que se le ha pagado a Swing me parece que llega a 120.000 dólares, algo así, si fuera un tema de cuantía. Esto es un tema de valores, ¿no? Es un tema de los principios por los cuales insurgiste, cómo la gente está indignada de los políticos que roban y ni siquiera hacen obra, entonces yo voy a cambiar eso. O sea,
ese discurso ya se apagó, ese discurso ya se acabó, o sea, Vizcarra será uno más. Es imposible creer que los funcionarios que ahora están bajo detención preliminar hayan hecho toda esta concertación para darle esta negociación incompatible para darle trabajo a un individuo con el que no tenían ninguna relación, más bien la relación la tenía el presidente y su entorno íntimo. Entonces ya se establecerá en las investigaciones, pero ya sabemos en los documentos que se ha filtrado del juez que atiende el pedido fiscal, se menciona en una línea que conocemos, se menciona que Miriam Morales tendría una concertación con el presidente para haber procedido con los contactos y procesos que terminaron en un contrato para Cisneros. Sin embargo, ya el día que solo 32 votos dijeron vacamos al presidente y con eso se salvó, creo que esos votos reflejan el bajo porcentaje de la ciudadanía que estaría dispuesto a acabar con su mandato. Hay como una sentencia nacional que recién en julio, del 28 de julio, o un día después del 21, se debe procesar al presidente por lo que haya cometido, ¿no? Sin embargo, Fernando, para no dejar el tema político, la capacidad de endose que en alguna oportunidad pudo haber tenido el presidente Vizcarra hacia algún candidato se va diluyendo. Ya no va a tener el mismo poder que pudo haber tenido, no lo sé, antes de que empezara la pandemia o cuando se enfrentó al tema de los cuellos blancos. Por supuesto, cuando hablábamos en el pico de popularidad de Vizcarra, que fue cuando empezó, cuando todos estábamos confinados y extrañamente sí. Casi contentos, aplaudiendo a las 8 de la noche, cuando empezaba el toque de queda, y uno se preguntaba quién va a ser el delfín de Vizcarra. Todavía estaba la posibilidad de Salvador Solá, que ya dijo que no. Hasta se pensaba en una posible candidatura de María Antonieta Alba, ¿no? Sí. Todo eso pues ya pasó a la historia, ahora que la historia se hace cada día y cada día va cambiando. No, capacidad de endose, muy poco. Incluso el Partido Morado estará evaluando si ha hecho bien en recibir a 2 exministras de Vizcarra, ¿no? Flor Pablo y Gloria Montenegro. No sé si cuando hace semanas habrán empezado la negociación con ellas, lo hicieron pensando en de alguna manera recibir a 2 exfuncionarias del vizcarrismo, ¿no? Pero bueno, ya se han afiliado. Todavía el derecho de participar en la política. Viendo el nivel de popularidad del presidente, todavía no es radioactivo, ¿no? Pero lo que sí vemos es una clara tendencia a la baja. Pero, Romy, y entrando nuevamente al punto de vista legal, ¿hasta dónde puede llegar esta investigación? Y lo decías hace un momento, estamos recién empezando a descubrir una serie de cosas para que la gente lo entienda más claramente. ¿Frente a qué posibles delitos estamos? ¿Frente a qué posibles penas nos enfrentamos? Y hay una duda que ha quedado en medio de todo esto. ¿Qué pasó con la ministra de Cultura, Patricia Balbuena? ¿Por qué, por ejemplo, ella no está dentro de los detenidos? Ella es colaboradora eficaz. ¿Qué nos hace suponer, digamos, la foto como la vemos al día de hoy? Bueno, voy a empezar por lo último. Recordemos que la Fiscalía tiene una estrategia para afrontar el caso. Yo creo que aquí, por lo que se ha escuchado en los audios y porque además un tema de experiencia, normalmente de olfato, el Ministerio Público hace presuponer que cuando existe actos de colusión respecto a la contratación de una persona, no queda en esa persona, sino que muchas veces hay otros actos de contratación cercanos en donde también se pueden apreciar irregularidades, ¿no? Entonces, yo creo que la estrategia del Ministerio Público va por ahora en detener preliminarmente, que es lo que le ha concedido el Poder Judicial, a ciertas personas, orientándose a buscar justamente cuáles son esos otros contratos, en qué otras pruebas se pueden basar, la existencia o no de audios o de videos que puedan haber sido grabados. Recordemos que hay personas detenidas que han dicho públicamente que tienen más audios. No sabemos si es verdad, si es mentira, no lo sabe el Ministerio Público. Yo creo que apunta un poco a eso, a ver si consigue colaboradores eficaces, porque no podemos ignorar que en el pasado han seguido esa estrategia y les ha funcionado muy bien, en casos como el de Fuerza Popular y en otros casos de partidos políticos, ¿no? Yo creo que va por ese camino. En función a lo que recoja, nada impide que ellos puedan ampliar por más delitos y también contra más personas. Por ejemplo, contra la exministra
de Cultura o contra otros funcionarios de alto nivel. Todo va a depender de lo que se recoja en esta primera parte o este primer paso, en esta primera ronda del partido, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Ahora, delitos, o sea, hablamos de diferentes tipos de delitos, desde colusión, que tiene una pena de hasta 15 años, Ajá. hasta encubrimiento real, que sanciona al que encubre justamente las pruebas para evitar una investigación, que tiene una pena de 6 años, negociación incompatible hasta de 6, ¿no? Delitos de corrupción, que podrían llegar hasta 8 años. O sea, tienes un cúmulo de cosas y un panorama grande que se abre y que espero, pues, quiero creer, ¿no? De repente no llega a escalar al nivel y a la magnitud que el Ministerio Público de repente está intuyendo en sus investigaciones preliminares y que ha dado lugar a este pedido de detenciones, porque si es así, creo que sería bien duro para el Perú ver que altos funcionarios una vez más terminen siendo condenados o terminen con un tema de prisiones preventivas. Justo eso, Romy, te quería preguntar sobre estos casos específicos y los potenciales delitos que tú has mencionado. ¿Podríamos también, o se abre la posibilidad de que el fiscal solicite prisión preventiva para alguno de los involucrados, incluso para el presidente Martín Vizcarra cuando culmine su mandato? ¿Existe esa posibilidad? Porque claro, lo veíamos cuando la Fiscalía investigaba o suponía que había una organización criminal que buscaba lavado de activos o casos de corrupción por miles de millones de dólares, pero en estos casos específicos que también son sumamente serios, ¿se puede abrir la posibilidad para una prisión preventiva? Sí, claro. Es más, yo creo que por lo que hemos visto, el patrón de comportamiento de la Fiscalía, lo que se viene luego de estas detenciones preliminares, esta semana nomás, probablemente van a ser pedidos de prisión preventiva, ¿no? O van a ser solicitudes de arresto domiciliario, de comparecencia con restricciones, y en función a lo que se vaya descubriendo a partir de allí, puede, por supuesto, llegar a involucrarse al presidente de la República si es que los indicios o las pruebas así lo reflejan, ¿no? Y sí, yo creo que lamentablemente, pues por esta falta de excepcionalidad con la que se ha aplicado la prisión preventiva, no sería raro que acá en unos 10 días tengamos a estas personas, tal vez, o algunas de estas personas, cumpliendo prisión preventiva, incluso en contexto de COVID, ¿no? Eso es una lógica con la que actúa el Ministerio Público y no se puede negar. Nos puede gustar, podemos estar en desacuerdo, nos puede parecer cuestionable, pero lo cierto es que es el patrón de comportamiento que se ha seguido en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Ahora, Fernando, el presidente también durante la entrevista, para continuar con este tema, mencionaba que actores políticos o poderes políticos, fuerzas políticas y fuerzas económicas estarían justamente detrás de todas estas denuncias y de todos estos procesos que se vienen abriendo en el Ministerio Público. ¿Te parece que esa idea, esa lógica tiene asidero? Bueno, hace pocas semanas hemos visto una vacancia con fuerzas políticas que expresa y explícitamente han querido vacarlo. Entonces, en ese sentido sí tiene asidero, pero esas fuerzas han sido Podemos, UPP y FREPAP, y al final Podemos incluso se abstuvo, ¿no? Entonces fue Antauro Humala y el FREPAP, que un poco creo yo, con un mal cálculo se sumó por un principismo más que por un antivizcarrismo. Pero esas fuerzas no son las que han movido todo. Yo creo que hay una figura clave, ¿no? Que es el Contralor Alarcón, que sí tiene unos propósitos de golpear al presidente, que habría que analizarlo. Y además a Alarcón no solo le interesa golpear al presidente, le interesa golpear a la Fiscalía. Y eso es un componente muy importante que hay que analizar en cómo se presentó la moción de vacancia. No solo iba a vacar a Vizcarra, ¿sí? No era un desacreditar algunos elementos de la Fiscalía asociándolos a Vizcarra. Eso es algo que hay que tener en cuenta y que hace que la Fiscalía sea especialmente severa en este caso. Claro. Porque se ha puesto en tela de juego la imparcialidad de la fiscal Ábalos, recordemos, ¿no? Y en los audios por allí se habla de algunos fiscales y se desliza que Vizcarra tendría, ¿no? Que es esta teoría conspirativa que se repite siempre y que es algo muy común en nuestra política, ¿no? Pensar que los poderosos digitan a la justicia, ¿no? Y como ese telón de fondo está y esas sospechas están en este caso, entonces la Fiscalía por eso está siendo especialmente severa también, ¿no? Pero fuerzas económicas, las fuerzas económicas fueron más bien parte de la opinión pública que presionó al Congreso para que no siga con la vacancia. Las fuerzas económicas quieren estabilidad
lo último que querrían es que este o cualquier presidente salga poco antes de un cambio de gobierno. O sea, ¿la CONFIEP está junto con el señor Alarcón acaso? No, vamos. No habrá cariño hacia Vizcarra, como que Vizcarra tampoco tiene cariño hacia esos gremios económicos, pero ambos quieren la estabilidad y que el gobierno acabe sin sobresaltos. Y no solo eso, creo ¿no? que erró en su discurso el presidente. Y no solo eso, Fernando, Romy, y con esto quiero concluir con un comentario final de ustedes, sino que incluso la crisis política que vivimos hace algunas semanas se ha diluido, ha bajado de intensidad totalmente, y lo que hemos visto el último viernes con la aprobación, por ejemplo, de este proyecto que busca facilitar el pago de deudas, es un consenso, es un diálogo entre ejecutivo y legislativo que se pusieron de acuerdo para sacar un proyecto que es importante. Eso también como mensaje nos dice mucho, ¿no? Que al menos en ese aspecto la cosa se ha calmado bastante. Romy. Sí, yo creo que se ha calmado bastante, ¿no? Y es que yo creo que hay algo importante de lo que dijo Fernando que hay que rescatar, ¿no? Realmente, lamentablemente en nuestro país la tolerancia a la corrupción es muy grande y ya la ciudadanía está harta del tema de corrupción, tan harta que incluso a veces dice, bueno, pero es normal, ¿no? Un político que entra y que sí roba, pero bueno, hace cosas, ¿no? Y yo creo que ya esta lógica de que sí, que la corrupción se tolera, está llegando a ciertos límites, ¿no? Sí, y ese sí. es un poco el tema de que no importa el monto, por eso lo que él decía era importantísimo. No interesa cuánto sea finalmente, millones o miles de soles. El tema es que los actos de corrupción, que incluso luego, y esa es la pena en el audio que se escuchó, ¿no? Tratan de alguna manera verse encubiertos o verse de repente de no decir la verdad completa, decir la verdad medias, o sea, mentir, ¿no es cierto? Hartan a la ciudadanía. Y yo creo que también por ese lado va la respuesta de la Fiscalía, sumado, por supuesto, a lo que Fernando explicó, este tema de mostrar dureza, ¿no? Y por esa razón es que yo espero, bueno, me parece que la Fiscalía va a actuar con dureza en el tema del pedido de las prisiones preventivas también. Y vamos a ver qué se saca del tema de las colaboraciones que pudiera obtener la Fiscalía y la información que puede recabar para ver por dónde finalmente va a conducir el asunto, el derrotero, ¿no? Espero que ese derrotero no nos traiga más inseguridad económica y política, que ahora en contextos de COVID es lo que menos necesitamos. Bueno, tú lo has dicho, ¿no, Romy? Tú lo has dicho, esto recién está empezando. Entre tanto, vamos a ver qué es lo que sucede porque estamos, como bien dices, en medio de una crisis sanitaria. Ojo, que no hemos pasado y que justamente después de la pausa vamos a continuar analizando los efectos que se viene, un posible rebrote. Pero muchas gracias tanto a la abogada penalista Romy Chan como al analista político Fernando Vivas. Pero no se me vayan, ¿ah? Estamos ya, podemos cantar victoria, la COVID, hemos podido vencer a la enfermedad. ¿Qué podemos esperar con el reinicio de los vuelos internacionales en cuanto a los contagios y cuál es la política sanitaria que tiene que asumir el gobierno a partir de ahora, justo cuando la cifra de fallecidos y de contagiados ha comenzado a bajar de manera importante? Con todo eso venimos después de la pausa. Nuestra energía